los países con mayor cantidad de casos diarios. Laura Serra, mañana imagino un enfrentamiento casi físico, no tan dialéctico, porque hay gente que quiere entrar y gente que no entren. ¿Cómo es eso? ¿Vos te imaginás unas escenas de pugilato? Estoy exagerando, pero la verdad... Vamos a preguntarle ahora al diputado de la Madrid. Bueno, vamos a poner el tema en contexto, ¿no? La cuestión es la siguiente. Aquí hay un problema que venimos aquí contando sobre la continuidad o no del funcionamiento remoto en la Cámara de Diputados. Vos sabés bien, Pancho, que desde que empezó la pandemia y la cuarentena, en el Congreso, en ambas cámaras, se funciona de manera remota, tanto en las comisiones como en las sesiones. Hasta ahora todo venía perfecto. Los temas acordados, se prorrogaban los protocolos que habilitan este tipo de sesiones porque en definitiva no había temas conflictivos para tratar. Pero como vos bien mencionaste recién, llega la reforma judicial y ahí Juntos por el Cambio pega el grito en el cielo y dice: reforma judicial no se puede tratar de manera virtual. ¿Por qué? Y porque el sistema remoto, y lo hemos dicho muchas veces acá, tiene determinada, es para determinados proyectos de ley, son para proyectos que ya están consensuados, en las cuales no requiere demasiado debate ni demasiada discusión en cuanto al articulado, porque no resiste demasiado tantas horas de tratamiento de un proyecto de ley o de una sesión. Además, impide a los legisladores extenderse en el uso de la palabra. La verdad es que es muy limitante, da para este tipo de sesiones cortas o relativamente cortas con proyectos acordados. Evidentemente la reforma judicial no lo es, lo hemos visto la semana pasada en el Senado. Vos recordás bien, Pancho, lo que pasó a última hora en el Senado, donde metieron una cantidad impresionante de cargos, ¿no?, judiciales a último momento, y eso en el Senado, bueno, son 72, imagínate con 257 diputados en el, digamos, sesionando en ese mismo momento. O sea, la verdad es muy complicado el sistema remoto para temas conflictivos. Laura, tenemos a Massa, lo que decía ayer a la noche, ¿lo querés escuchar? Dale, dale. Los distintos presidentes de bloque del Frente de Todos, de Unidad Federal para el Desarrollo, de Córdoba Federal, me plantearon que ellos van a sesionar presencial, así que la decisión es dejarle el recinto a los diputados de Juntos por el Cambio que quieran asistir de manera presencial. APL le pidió al departamento médico que los diputados vengan hisopados, como una forma de tener la garantía de que un trabajador que asiste a un diputado no pueda ser pasible de contagio, ¿no?, en esta cosa de entender que estamos en medio de una pandemia, que la situación es grave. Le dejamos el recinto. Bueno, le dejamos el recinto es, a ver, como una frase que tiene una trampa. Una trampa, ¿por qué? Porque está aprobado que el recinto de la Cámara de Diputados, para mantener la distancia social entre los legisladores, solamente permite la asistencia de aproximadamente 50 legisladores. Recordemos que Juntos por el Cambio tiene 116 y es allí donde no por nada Sergio Massa menciona al gremio legislativo, y es allí donde justamente tallan los empleados y dicen: de ninguna manera nosotros vamos a trabajar en condiciones sanitarias que no nos garantizan justamente nuestra salud. Permitir el ingreso de más de 100 legisladores al recinto es una irresponsabilidad, por lo tanto nosotros no vamos a trabajar en el caso de que se concrete una sesión presencial. Es un boicot liso y llano a una sesión presencial por parte de los empleados legislativos. Vos podés discutir o no las razones, claro, pero lo cierto es que sin los empleados legislativos no hay sesión que pueda prosperar, porque, a ver, no pueden poner en funcionamiento las bancas, los tableros electrónicos, a ver, es imposible trabajar sin los empleados legislativos. De eso lo sabía Massa, por eso es que dice: bueno, vengan al recinto, pero evidentemente no van a poder trabajar. Entonces, enterados de esta situación, vos sabés que están viniendo todos en auto porque no hay vuelos, los legisladores de Juntos por el Cambio, porque reclaman una sesión presencial. ¿Y por qué reclaman ahora la sesión presencial? Porque venció el protocolo que habilita las sesiones virtuales. Venció el 7 de agosto pasado. ¿Y por qué no se renueva?, me preguntarás vos. No se renueva porque justamente Juntos por el Cambio no quiere que por la dinámica remota, virtual, se debata
la reforma judicial. Sí está de acuerdo en tratar temas no conflictivos. Por ejemplo, el proyecto de ley de asistencia al turismo, la pesca ilegal. No hay problema. De eso no hay problema. De hecho, fueron los temas que están convocados para mañana. Y Juntos por el Cambio no tiene ningún problema en debatirlos. En lo que no está de acuerdo es en tratar temas conflictivos. Y no está sola en esta petición. Consenso Federal coincide. Sostiene que este tema de la reforma judicial no es prioritaria y tampoco está de acuerdo con que se debata de manera remota, con lo cual... ¿Pero ellos quieren ir mañana no? Ellos quieren debatir virtualmente mañana porque mañana no se trata la reforma judicial. Mañana se tratan otros temas. Lo que quiere hacer Massa es prorrogar por 30 días el protocolo. Lo que dice Juntos por el Cambio es, en esos 30 días me metés la reforma judicial. ¿Me entendés? Entonces ahí está la cuestión, es cómo dirimir, cómo se resuelve. ¿Tiene los la votos continuidad? Massa para prorrogarla mañana de manera virtual? Bueno, es una muy buena pregunta la que me haces, Dani. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la diferencia. Sergio Massa dice que sí, que él reúne el consenso. ¿Por qué? Porque con él está, obviamente, el Frente de Todos y un conjunto de bloques opositores, jefes de bloque opositores, que sí, dicen, hay que sesionar virtualmente. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia, pico de contagios, no hay otra forma de venir a la capital federal. Tenemos que sesionar, tenemos que seguir trabajando y de manera remota. Entonces Massa dice, yo tengo el consenso de todos o de la mayoría de los bloques, de los jefes de bloque de la oposición. Quienes no firmaron o quienes no están de acuerdo, solamente Juntos por el Cambio y los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Pla. Ellos no suscribieron la sesión especial de mañana. Entonces ahí está, ¿qué dice Juntos por el Cambio? Pero mayoría no es consenso, consenso son con todos los bloques. Bueno, eso es lo que se va a discutir mañana en labor parlamentaria, que se va a reunir a las 11 de la mañana para definir un poco cómo seguir. Pero lo cierto, Pancho, es que el conflicto está muy tenso porque hace más de 20 días que Sergio Massa no habla literalmente. Es cierto, no habla con ni Mario Negri, ni Cristian Ritondo, ni Maximiliano Ferraro. Estaba callado también mediáticamente, ¿no? No había hablado, o sí había hablado. Sí, estuvo hablando mediáticamente, sí, en eso sí, pero... Hace dos domingos consecutivos que habla Sí. Sergio Massa. Sí, viene hablando justamente para tratar de marcar posiciones en algunas cosas, posiciones que también difieren un poco de lo que piensa el gobierno nacional o algunos funcionarios del gobierno nacional por el tema, sobre todo por el tema de seguridad. Pero lo cierto es que en esta cuestión Sergio Massa trata como de mostrarse tranquilo, como que está todo resuelto, pero me parece que se va a encontrar con un serio conflicto mañana en las puertas de la Cámara de Diputados. Diputado Lamadrid, gracias por venir. Veía recién que al ver el tape de Massa, hacía así con la cabeza como diciendo qué barbaridad. Sí, porque Massa está mintiendo, lo ha explicado bien Laura, está mintiendo en una cuestión. La explicación ha sido como es la situación. Pero yo le agregaría una cuestión que por redundante creo que la aclara un poquito más. Mañana Massa no puede hacer ninguna sesión que no sea presencial. Esto es lo que hay que decir para que la gente lo entienda. El protocolo se venció y si Massa quiere hacer mañana una sesión virtual, como lo considera hacer, llevarlo adelante, esa sesión es antirreglamentaria y es inválida, porque el protocolo venció, no se puede hacer ninguna sesión virtual. Por eso que nosotros, ¿qué decimos? En lo particular, convocan a una sesión, nos presentamos de la manera que corresponde en este momento, presencialmente. Nosotros tenemos que ir a la sesión que está convocada. Y en el fondo de la cuestión, decimos desde la política que se acabó el tiempo de las sesiones virtuales, porque el gobierno también las ha utilizado como una trampa para sacar leyes que son muy de fondo, muy estructurales y que no se pueden votar de esa manera. El gobierno debe decir, bueno, en realidad el virus no se acabó. La cuarentena sigue. La cuarentena sigue, pero esa es la trampa, utilizar la realidad y la verdad de la pandemia para ir hacia más autoritarismo y para desnaturalizar el rol del Congreso. Nosotros no podemos tratar una reforma de la justicia, lo ha mostrado el Senado, de la manera en que se hizo, atrás de una cámara, hablando 3 minutos. El Parlamento no puede funcionar así. Entonces la respuesta de Massa, que yo digo que miente, este protocolo que se hizo para sesionar de manera virtual fue ante una situación de excepcionalidad, es la excepción.
Massa y el gobierno, por directiva de Cristina, hay que decirlo, quieren hacer de la excepción algo permanente. Y seguir así hasta que dé, hasta el año que viene, virtual, hasta un poco antes de las elecciones. Y quieren hacer de la emergencia una regla. ¿Por qué se supone que lo beneficia al gobierno la sesión virtual? Claro que lo beneficia. Primero por la conformación del quórum. Ellos tendrían problemas por ahí en una situación normal para juntar el quórum, para sentar a los legisladores, porque el quórum se da con la cola, y tienen ese problema. Pero además los ayuda en la votación, porque les evita pagar el costo político. Medio con esto de lo virtual no se sabe cómo... Ha habido muchas, sí, Álvaro, seguramente... Ha habido muchas irregularidades. No es solamente en el Senado que Cristina te corta el micrófono y te dice, bueno, terminen si ya tenemos los votos, no perdamos tiempo, vamos a cenar. Es una cosa... terrible. Entonces, ¿qué vio Cristina cuando fue a la Corte en su momento a pedir sesionar de manera virtual? Cristina ha respetado 6 fallos de la Corte que ordenaban en Santa Cruz restituir al procurador Sosa. A mí no me va a hacer creer que es una persona que tiene apego por los fallos y por las disposiciones de la justicia. Lo que buscaba era la excusa que no la encontró, y ahí está la trampa desde el comienzo, para decirle a toda la sociedad, es la Corte la que nos dice que tenemos que sesionar de manera virtual. ¿Ellos qué encuentran con esto? Que pueden sacar leyes duras, que nosotros estamos... Y además en la Cámara de Diputados, porque si la sociedad tiene algo claro, que desde la política, donde podemos poner un freno y un bloqueo, no una obstrucción, un bloqueo, que es un elemento válido de la democracia. Cuando a mí un gobierno cualquiera en el mundo te trae una ley que es disvaliosa, que va a conculcar derechos, que va a atropellar las instituciones, la oposición responsable es tratar de que no se apruebe eso, de bloquearla, de no dar quórum. Ese es un bloqueo legal que corresponde. La obstrucción es otra cosa, lo que hace el peronismo muchísimas veces. Entonces, toda esa situación, ¿a ellos qué les permite? Un Congreso desnaturalizado, inoperativizado, que no puede funcionar en plenitud. Mire, si yo les digo a ustedes, en las comisiones no hay despacho de leyes. No se puede despachar ninguna ley. Yo soy un diputado, no puedo tratar nada. Simplemente son las cosas de consenso. Y todos estamos de acuerdo con la donación del plasma, con medidas que ayuden a los médicos, pero entre medio de eso nos meten la moratoria de Cristóbal López. Ya nos comimos esa galletita. Entonces decimos basta. Massa tuvo 160 días para garantizar poder funcionar de manera presencial. Y no lo hizo. Y no lo hizo porque no quiere. Si no puede en este contexto llevar adelante la sesión, ¿saben lo que tiene que hacer? La tiene que aplazar. No tiene que ponernos a los gremios para poder hacerla. Porque ¿en qué Argentina estamos viviendo? Los gremios deciden que no se puede volar. Los gremios deciden que los jóvenes que han quedado desconectados en la educación no puedan tener clase. Y ahora los gremios deciden que el Parlamento y la oposición no pueda cumplir ante un llamamiento de una sesión y presentarse. Estamos ante una situación... Mañana entonces van a estar ahí. Nosotros vamos a ir porque temprano, nos convocaron y nos vamos a presentar. Lo más probable es que no puedan entrar. Pero no nos vamos a presentar para lo virtual. ¿Se entiende lo que digo? Nos vamos a presentar de la única manera. Y Massa chicanea cuando dice, como bien lo explica, yo les dejo el recinto, como diciendo, hagan lo que quieran. Esa declaración, lo que está diciendo también es, las sesiones no van a volver a ser presenciales. No van a volver, y por un tiempo largo. Si ustedes quieren, hagan eso. Entonces, desde la política, el comentario, yo voté en contra de las sesiones virtuales. 2 diputados votamos en contra del protocolo. 2 diputados. Aída Ayala y quien habla. ¿Pero por qué? Yo no es que desconfío de la buena fe de mis colegas parlamentarios. Yo no le creo al gobierno. Yo sabía que esto iba a suceder. ¿Sí? Las sesiones virtuales son una trampa, ¿sí? Para que el gobierno pueda tener al Congreso. Antes, Cristina tenía al Congreso como una escribanía. Ahora ni siquiera quiere escuchar los discursos de la oposición, ¿sí? Y esto le garantiza ese mecanismo. Y lo que se juega en estos meses hasta diciembre es muy importante en la Argentina, porque la marcha del 17 fue una encuesta en tiempo real que le hizo la sociedad al gobierno. Y Cristina se da cuenta que tiene que acelerar,
porque la gente está advirtiendo la trampa. ¿Esa no era en su mayoría gente que adhirió a Juntos por el Cambio? O desde ya, ¿cree que había gente que votó a Alberto Fernández en esas marchas? Yo creo que podía haber un votante que creyó en esto de que Alberto Fernández, con Massa incluso, porque Alberto Fernández garantizó que pueda ir Massa a la coalición. Ese 10%. Y el dualdismo también, porque Massa es el dualdismo originariamente, el Frente Renovador. Es Arguini, Camaño, Barrio Nuevo, Felipe Solá. Es decir, es el viejo dualdismo. Pero también el dualdismo se fue por afuera, con Lavagna, porque todo el mundo dice los diputados de Lavagna. No, Lavagna fue el candidato a presidente donde se escondieron diputados que son del PJ del dualdismo, ¿sí? Entonces el dualdismo llevó gente al gobierno. ¿Y por qué digo esto? Yo lo digo con total franqueza porque es el análisis político que hago de lo que veo. ¿Qué es lo que pasó con eso? Fueron ahí, como fue Massa, como fueron muchos dualdistas, porque tenían la esperanza, podríamos decir así, de una vieja aspiración de los varones del conurbano, de los gobernadores ninguneados por el kirchnerismo durante todo el año. ¿Cuál es la aspiración? Que Alberto Fernández liberara al PJ de Cristina y de la Cámpora. Eso es una ilusión, una ingenuidad, porque no tuvo nunca la posibilidad de que sucediera. Pero ha pasado en el PJ muchas veces, ¿no? Que se dirime esa interna. Sí, claro, y se la trasladan a la sociedad. Por eso que uno ha alertado, y yo lo he dicho, el enemigo que tiene el presidente no es Juntos por el Cambio. Nosotros hemos sido responsables. El enemigo del presidente es su vice. A él le puede pasar lo que le pasó a Sergio Acevedo. Cristina lo necesitaba para ganar la elección, se escondió atrás de él. Ya no lo necesita más. Lo único que falta, para no necesitarlo absolutamente de nada, es la reforma judicial. Sergio Acevedo, gobernador de la provincia de Santa Cruz, renunció por motivos particulares. Presentó una renuncia. ¿Saben por qué renunció? Yo viví muchos años en Santa Cruz. Pública. Porque le obligaron a darle 300 millones de dólares a Lázaro Báez antes que muestre una pala y que compre una bolsa de Portland. Y no se la quiso dar. Entonces digo, cuando uno habla de que le puede pasar eso, yo no estoy hablando del golpe, como dice Duhalde, de los militares, ¿sí? Porque lo que está diciendo Duhalde allí es un metamensaje. Yo no creo que Duhalde está mal, como dicen algunos. Le está diciendo a Cristina, ¿Cree que tiene datos? Guarda que si vos acelerás, esto te puede llevar puesto a vos también. No solamente a Alberto Fernández. ¿Sí? Ahora seguimos con el tema, me interesa el tema Duhalde que acaba de mencionar, pero hay novedades del caso Astudillo, Daniel. En realidad no sé si hay novedades porque el juzgado dice no tener los datos de la pericia, ¿es así? Claro, hoy a la tarde casi todos los periodistas hicimos eco de una información que indicaba que el cuerpo que está siendo peritado por el equipo argentino de antropología forense, el EAF, era o pertenecía a Facundo Astudillo Castro. Inmediatamente la mamá de Facundo dijo que ella no había sido informada de esto. E inmediatamente volvió a otra información, que hasta pasado mañana el EAF no va a informar oficialmente a quién corresponde el cuerpo. Hoy se filtró una información que dieron todos los medios que efectivamente pertenece al de Facundo. Ahora, no quiere decir que no lo sea, pero oficialmente hoy la justicia no reconoce hasta ahora, recién pasado mañana, cuando el EAF le informe a la familia, si es o no el cuerpo de Facundo. O sea, pasado mañana sería más o menos el plazo para conocer el ADN, porque... Claro, el ADN, ¿te acordás, Pancho, que hablamos acá que iba a tardar entre 8 y 10 días? Sí. Bueno, mañana recién se cumple una semana de que comenzó a ser peritado el cuerpo. Pasado mañana serían 8 días, bueno, ahí el EAF va a dar a conocer oficialmente, pero primero lo va a hacer con la familia y después con los medios de comunicación. Hoy se filtró esa información y se aseguró que era de Facundo. No quiero decir que no lo sea, pero oficialmente todavía no está siendo reconocido por la justicia. La información es real, la que dice Dani. Es real. Es real, el tema es que hay una alta sensibilidad con el asunto. La familia dice que tiene que ser la primera en enterarse oficialmente y el juzgado en un comunicado dijo... Nos lo van a hacer conocer oficialmente el miércoles. Ahora, si nosotros tenemos una información y la tenemos chequeada, ¿no la vamos a dar? No, me parece... Pero se suponía que la familia iba a ser la primera en enterarse en el caso de que hubiera, por ejemplo, una información que no tuviera que ver con el ADN, sino con una pieza dental, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Pero puede haber... Los periodistas tenemos maneras de enterarnos de la información. Desde ya. Y los canales oficiales son canales oficiales.
desde ya, pero puede haber una lectura ahí de que hay algún ruido entre la que Mira, ella... la No, mamá, en la cuanto mamá a la dice, identidad- la mamá hace días que está diciendo que el cuerpo es de Facundo por la ropa, por las zapatillas, por un montón de circunstancias, al margen de lo que diga el EAF. Ahora, es cierto que se supo, como dice Capielo, que el cuerpo le pertenece y se dio esa información. Ahora, por una cuestión de protocolo que tiene que ver que informar oficialmente primero a la familia y después a los medios, se pasó esa definición o esa información oficial para pasado mañana. La jueza todavía no lo oficializó, pero no quiere decir que no lo sea. Ojo, ahora estamos hablando de la identidad, pero otro tema es las circunstancias de la muerte. Creo que hay que estar atento a ese punto. Sí. Digo, porque lo que va a determinar también el estudio eventualmente es darnos detalles sobre La manera en que qué murió. pasó. Bueno, creo que ahí es donde tenemos que mirar. ¿Diputado cree que se está manejando bien esta investigación? No, creo que no, porque hay una incompetencia, digamos, una mora muy grande. Hay casi como hasta un maltrato, ¿no?, a la familia. Y bueno, todo se da en un contexto muy, muy raro que lo hemos venido denunciando. Es decir, nosotros no estamos en estado de sitio, pero parece que estuviéramos en hiperestado de sitio, con las fuerzas policiales absolutamente desbordadas, con los peores recuerdos, como si se tratara de la vuelta de la maldita policía, con asesinatos a manos de la policía, con desaparecidos, y con un gobierno que está haciendo que la gente se encuentre ensimismada, abatida, llena de problemas, pero la mantiene encerrada, la mantiene fragmentada. Yo he denunciado al presidente de la Nación por el decreto 641, que prohibía las reuniones del 2 de agosto. familiares y afectivas, porque decía, independientemente del número de concurrentes. Usted fíjese que 3 o 4 personas no se pueden reunir en una casa, pero muchos grupos de 10 en distintos lugares, en la vía pública, sí lo pueden hacer. Es decir, es un disparate inconmensurable. ¿Y qué veo yo? No es que el presidente esté enamorado de la cuarentena, como se dice. Lo que descubrió el gobierno, e insisto con lo que dije, pero esto tiene un recorrido en el tiempo, es que no tiene ningún apuro en salir de cuarentena y sacar de cuarentena al AMBA y sobre todo a la capital federal. ¿Por qué? A quien la quieren castigar, a sus votantes y a su gobierno. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque los dólares que necesita el gobierno se están produciendo, ¿sí?, en la Argentina. Vienen básicamente del oro, de la minería, de las automotrices y del campo. No tiene nada que ver con la capital. Así que a la capital la pueden dejar en cuarentena hasta el año que viene, ¿sí? Y lo que falta es la maquinita, que han imprimido de manera temeraria, como dicen los españoles, como si no hubiese mañana, ¿sí? Y eso va a originar un problema que no está resuelto en la economía y que no se sabe cómo se sale de eso, además de la cuarentena. Cuando se calienta la política, quiero espiar el WhatsApp de Beto, claramente. Beto, hay muchos temas, no sé en dónde nos podemos... Mira, ahí está Beto en su teléfono ensamblado, ¿no? Beto, Ensamblado, exactamente. ensamblado en Río Grande. Ensamblado en Tierra del Fuego. Tenés que poner un sticker, Beto, si no, no es Sí, creíble. ¿te parece? Bueno, Hecho en Tierra del Fuego. la próxima vez voy a ponerle un sticker. Decíamos, Pancho, el viernes que notábamos, por lo raro que fue esta especie de desunión del comité tripartito en materia de cuarentena y que primero habló Rodríguez Larreta, después Alberto Fernández, muy cortito, Kicillof no hablaba, finalmente hoy estuvo realmente más preocupado que duro, y conversando con allegados al mandatario bonaerense, me expresan un poco y me ratifican ese malestar. ¿Qué me dicen? Alberto dejó... Lee textual, Beto, no nos lo edites. No lo voy a editar, no lo voy a editar, tranquilo, está bien. Cualquier cosa te ponemos algún ruidito. Alberto si hay alguna. dejó el viernes una sensación a poco en materia comunicacional. Le dejó la cancha a Rodríguez Larreta y lo dejó solo a Axel en el peor momento. Está bien que quiera cambiar de agenda, pero tampoco se puede ser concesivo con lo que se pregonó desde hace meses. Así no. Entonces yo repregunto, porque hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires dejó una frase que a mí me hizo mucho ruido,
que dijo no se pueden tomar decisiones en materia de salud en base a focus group. Yo digo, ¿eso es en referencia a quién? ¿A Rodríguez Larreta o a Alberto Fernández? Y la respuesta es, parafraseando a una célebre autodidacta, lo dejo a tu criterio. Con lo cual... ¿Vos decís que eso es fuego amigo para Alberto Fernández? Y lo del focus group, tomar decisiones en base a focus group, probablemente apunten a Rodríguez Larreta, pero también al presidente Alberto Fernández, que ha decidido tirar la toalla en lo que tiene que ver con todo lo que ha sido hasta ahora subirse tan fuerte a la cuarentena. Por lo menos esa es la mirada que tienen en el entorno del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo último, interesante, para seguir con mucha atención, consulto, ¿es verdad que Axel se reunió con Martín Insaurralde, Mariano Cascallares y Fernando Espinosa para darle el ok a la habilitación de las reelecciones de los varones del conurbano? Y me dicen que sí. ¿Que sí, que se reunió para eso? Exactamente. Es más, le dejó... Ahí entró el mensaje, mira. Fíjate si no te entró otro porque por ahí te están viendo. Confirmando los intendentes. ¿Por qué? Porque los intendentes se fueron muy contentos porque dice que les dio un proyecto para presentar en la justicia que les permitiría reclamar que la ley fue aprobada después que tenían inscritas sus candidaturas para las PASO, es decir, que les imposibilitaban poder elegir, es decir, tener la posibilidad de decir, no, me preservo en 2019 y me presento en 2023. Viste que siempre hay, esa discusión es eterna en el mundo, siempre se discute lo mismo, ¿no? Más o menos con los mismos argumentos. Ahora, el problema es que esta ley fue impulsada por Massa, ¿no? Por Massa y por María Eugenia Vidal. Claro. Y Massa se va a resistir muchísimo a esta ley. ¿Por qué? Porque lo habilitaría, mejor dicho, a esta ley, a la modificación de la ley, que se le dé un mandato más, porque le posibilitaría a Julio Zamora ser candidato nuevamente y ahí a Malena Galmarini se le complicaría. Recordemos que Sergio Massa quiere que Malena, su esposa, sea la próxima intendenta de Tigre. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero este es un gesto de Kicillof que hay que seguir con atención, porque es un gesto hacia los intendentes. Pero es raro, porque se suponía que la Cámpora o el Instituto Patria veía en esa oportunidad la posibilidad de meter varias candidaturas. Claro, pero ahí, por eso dejo el tema, ahí hay un ruido, más que un ruido, una fricción que hay que seguir con atención, que es la relación, o mejor dicho, un Kicillof que empieza a estar cada vez más molesto y preocupado por el avance del tándem Máximo Massa y Guado de Pedro en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace él? Le tira un centro, trata de ser ameno con los varones del conurbano, como decimos con Dani, que a los que nunca tuvo en cuenta, bueno, ahora empieza a acercarse porque considera que le tienen que dar volumen político para tratar de resistir el avance de este tándem que se las trae, Máximo Sergio y obviamente el Cuervo Larroque adentro del propio gabinete de la provincia de Buenos Aires. Bueno, toda una novedad eso, hay un giro entonces en esas... Hay un giro estratégico en base, Pancho, en base a la necesidad, evidentemente... ¿Bernie está dentro de ese tándem? No, Bernie está fuera de todo. Es de Cristina, juega con Cristina nada más, ¿no? Y cada vez más cerca de la colectora, Ojo. ¿De la colectora? Cada vez más cerca de una colectora. Una candidatura propia. Candidatura propia, colectora, para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Ah, mira, interesante. Bueno, yo en unos minutos voy a ver si me dejás, Beto, voy a revisarte un poco la pantalla a ver si te olvidaste de alguno. ¿Te parece? O si te llega algún otro. Y le quiero preguntar también al diputado de la Madrid si esto es fuego amigo, digamos. ¿Es cierto que el principal enemigo de Alberto Fernández está en el Instituto Patria? Minuto, no, menos, segundos y volvemos. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral, Vilma Ibarra.
Que Vilma viene con esas... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene sus amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? No me hizo diga. una carta astral. Me dijo que yo estoy predestinado Sí. a siempre tener que construir sobre las cenizas. Somos un gobierno de científicos, no deseos. ¿Qué hace? Me interesa saber el lado B de Alberto, ¿vio? El lado informal, el lado I. Lo que Se tensa la relación en la Patagonia, se tensa en realidad todo en la Patagonia. Daniel Santa Cruz. Sí, Pancho, el sábado pasado hubo una movilización de vecinos de Bariloche hacia Lago Mascardi. Vos sabés que ahí en Villa Mascardi, que pertenece a un parque nacional, hay unos terrenos que están siendo ocupados por un sector de la comunidad mapuche. Quiero aclararlo de un sector porque no es toda la comunidad la que está haciendo este tipo de toma de terrenos. Ahí fue donde mataron, o en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad murió este joven Nahuel, y esto fue desencadenante para que esta gente se quedara. Todavía lleva más de 2 años usurpando esos terrenos. Lo que pasa es que en los últimos tiempos han extendido esa usurpación hacia otros lugares y han sido agresivos. Esto es lo que denuncian los vecinos de Bariloche, con gente, incluso con un guardiaparque, con gente que vive en la zona, que han sido apedreadas sus casas, ellos mismos como personas, y han tomado terrenos que ya pertenecen a propiedad privada y no son fiscales o pertenecen a parques nacionales. El sábado se dio una marcha. La gobernadora de Río Negro viajó a Bariloche para pedirle a los vecinos que esa marcha la hagan en el centro cívico de Bariloche y no en la ruta frente al Lago Mascardi, para evitar enfrentamientos. Finalmente la marcha se hizo en Lago Mascardi, los vecinos cortaron la ruta en protesta y pasó lo que veníamos hablando con Capilo, que fue increíble. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, denunció a estos vecinos, a los vecinos que iban a protestar por una toma ilegal de tierras y de propiedades privadas, denunció a los vecinos que protestaban por eso. Hoy estábamos hablando con Capilo, la fiscal de Bariloche desestimó la denuncia, o pidió a la justicia desestimar la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación al no considerar que exista algún delito. En este momento la situación es así, la toma sigue, están enfrentados con la comunidad de Bariloche. Hay otra toma parecida, más en el Bolsón. Lo que pasa es que la del Bolsón no está relacionada tanto con la comunidad mapuche, sino que está más relacionada con las tomas de terrenos por ejemplo, dicen que algunos dicen que pertenecen o responden a la organización de Juan Grabois, similar a las tomas de terrenos que se están dando en la provincia de Buenos Aires. Esto no está confirmado, pero no es similar a la del Lago Mascardi. Lo que hay ahora es un enfrentamiento entre la comunidad de Bariloche, un sector de la comunidad mapuche, no toda, que la comunidad mapuche ahora se dividió porque hay otro sector que no está de acuerdo con los métodos y hubo también un enfrentamiento. La justicia tiene que intervenir. Hoy lo que hizo Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, que recibió una dura carta de parte del senador Bereltinec, que en la semana votó a favor de la reforma judicial y al otro día criticó duramente al gobierno nacional por su fallida intervención en el conflicto del Lago Mascardi del sábado pasado. Sabina Frederick dijo que no es un problema de seguridad, que es un problema Ahí lo tenés, de falta a de ver, vivienda. lo tenemos. A ver, ¿lo escuchamos? Dale. ¿Lo tenés? Ahí está. Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en tomas de tierras en diferentes lugares del país, en el sur en particular y también en Gran Buenos Aires. Ahora, ese no es un tema de seguridad. No es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que, paliarla con soluciones que se anticipen. Diputado, ¿es un tema de seguridad este? Bueno, lo de la toma de tierras parece que el gobierno, en vez de encontrar una respuesta con la ley en la mano que contemple los padecimientos de las víctimas, de quienes lo sufren, apaña e incita a que se cometan esos delitos. Y no pareciera, yo digo, ¿qué pasaría si esto pasara con alguna de la cantidad de terrenos fiscales que me tocó denunciar en el Calafate, las tierras de Cristina Kirchner, de Lázaro Báez? Exacto. Parecería que es con la de los demás. Por eso que lo pongo en contexto y Pero digo... eso no eran usurpaciones, eran ventas directamente. Sí, no, era Venta de tierras fiscales. el apoderamiento que hicieron de los terrenos fiscales comprándolo
a precio vil. Lo que digo, el gobierno no ha dado del todo marcha atrás con Vicentín, con la reforma agraria, con el proyecto de Vallejos, de quedarse con participaciones de empresas a las cuales se las ha ayudado, ¿no? Esa agenda está como suspendida, podríamos decir. Y claramente hay todas direcciones que van hacia eso. Lo que está ocurriendo en la Argentina en materia de seguridad ya es mucho más que preocupante. Y la ministra siempre se pone del lado incorrecto. Hay un tema que se está dando mucho en Bariloche, esto lo denunciaba hoy la vocera del otro grupo de la comunidad mapuche que no pertenece a los de la toma, es que esta gente que está con la toma de los terrenos de Mascardi tiene apoyo político de sectores del kirchnerismo de Bariloche, que les prometieron algo que después no cumplieron. Esto es lo que dice la gente de toda la comunidad política de Bariloche, es que este sector mapuche tiene un apoyo estratégico de sectores del kirchnerismo. Por eso la intervención del gobierno nacional ha sido, por ahora, suave, digamos, y no ha ido a desalojarlos, y de alguna manera terminó denunciando a quienes denunciaban esta toma, ¿no? Exacto. Bueno, hay un tema también que Sergio Massa ayer, también en declaraciones televisivas, ahí se mostró un poco distante o marcó una diferencia respecto de Sabina Frederick, del gobierno nacional, sobre esta cuestión. Él dijo que había que aplicar la ley y desalojar a los que estaban usurpando ilegalmente tierras que no les corresponden, y dijo más. Dijo también que había que, en esos casos, bueno, quitarles todos los beneficios que hoy recibirían en términos de planes o programas sociales, ¿no? Que lo estaban evaluando en el gobierno. Digo, acá también hay como un doble discurso o una doble posición en el gobierno, ¿no? No es la primera vez también que Massa, Sergio Massa, que lo hemos conocido sobre todo por sus campañas contra la inseguridad, marcando siempre un poco más firme el tema de cómo luchar contra la inseguridad. Ahí es como que se da de bruces también con la política un poco más permisiva del gobierno nacional. No sé usted, diputado, cómo lo ve, si ve que hay una doble vara, un doble estándar, un doble discurso en el gobierno. No sé si tanto como doble discurso. Lo que sí creo es que Massa intenta en algunas cosas hacer declaraciones para no mostrarse tan radicalizado como es el gobierno con su agenda. Pero hay muchísimas omisiones del gobierno, porque uno que dice, las omisiones o no hacer lo que corresponde o quitar la mirada o una cierta neutralidad con un tema, es una acción también. Es decir, las omisiones son tan voluntarias como las acciones. Entonces, ¿qué hace el gobierno? No es solamente la toma de tierra, que es el lago Mascardi, es la provincia de Buenos Aires, es también el ataque a los silobolsos, es toda una estrategia que tiene que ver con, podríamos decir, empoderar a algunos sectores a hacer cosas que no están bien y bancarlos, incitados por Graboy, a todos aquellos que Cristina le da voz. Y pareciera que quisieran como empardar esa situación, empoderar a un sector de la sociedad para que pueda hacer lo que quiera, apañado por el gobierno, mientras Cristina intenta llevarse para adelante el país. ¿Habría que cambiar la ley? ¿Habría que hacer una ley para que no cobraran, o cómo sería eso, para que no cobraran subsidios los que usurpan? Claro, porque es una irregularidad tremenda. Pero bueno, vivimos en el mundo del revés. Estas cosas que naturalizamos, un funcionario público en un país serio que hace una declaración como la de la ministra no dura un segundo más. ¿Sí? Igual ahí el punto me parece que sigue siendo la inacción del Estado, ¿no? Que esto es justamente sobre lo que querían llamar la atención los manifestantes y que la ministra los puso en la mira como si ellos fueran los responsables, cuando en realidad ellos lo que estaban denunciando era que había una desprotección del Estado hacia ellos. Claro, ¿sí? pero y la respuesta que encontraron del Estado es la persecución. De hecho, me parece interesante, en última instancia, que sea la justicia la que trate de poner un poco de racionalidad cuando la fiscal termina diciendo, no, señores, esto no es delito y no nos podemos oponer a que la gente reclame y proteste y se manifieste, porque ahí estaríamos cometiendo un... ¿Sabes lo que es lo paradójico también de todo esto? Es que en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
una entidad que supuestamente algo tiene que ver con esto, está al frente una rionegrina, que fue senadora nacional, que es Magdalena Odarda, y que según comentan en Bariloche, alguno de sus operadores está precisamente haciendo lobby a favor, bueno, de los que están tomando las tierras. Así que en definitiva es todo un tema donde se ve como una doble vara o un verdadero descontrol precisamente en la Administración Pública Nacional. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pablo Moyano, citado a indagatoria, lo tratamos en instantes, nada más, ya volvemos. ¿Qué hace mañana, domingo? ¿Con quién la pasa el domingo? ¿Qué hace? Me interesa saber el lado B de Alberto, ¿vio? El lado informal, el lado I. Lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Es que si yo te cuento lo que hago mañana, voy a tener gente en la Puerta de Olivos esperando. Dígalo, ¿qué hace mañana? Por ejemplo, mañana domingo, ¿qué hace Alberto? Almuerzo con gente que quiero.